Buenas a todos ustedes, mi nombre es Marisol Valdés, soy médico veterinario y me pidieron que le hicieras estas dos clases a ustedes y espero que estas dos clases sean de su agrado. Una son los eritrocitos y otro vamos a evaluar los leucocitos en una forma bien básica y que ustedes puedan entender. Voy a compartir pantalla con ustedes para poder comenzar la clase. Bien, vamos a agrandar esta pantalla y vamos a conversar, ¿no es cierto?, a comenzar nuestra clase. Lo primero que vamos a evaluar son los eritrocitos y tienen que saber primero cómo se componen los eritrocitos. En general, un eritrocito, el 61% es agua, 32% son proteínas y principalmente la proteína que está en mayor cantidad en el eritrocito es la hemoglobina. El 7% lo componen carbohidratos y un 0,4% son los lípidos, ¿ya? ¿Cuáles son las características? En los mamíferos no tienen núcleo. O sea, una vez que madura el eritrocito en la médula ósea, cuando sale a la circulación, no tiene ningún remanente de RNA, ¿ya? Es un citoesqueleto que lo vamos a evaluar de alta flexibilidad porque simplemente el eritrocito tiene que pasar a través de los vasos sanguíneos, tanto grandes como muy pequeños, entonces tiene que tener una alta flexibilidad en su citoesqueleto. En general se hablan que tienen una forma de bicóncavos, pero en camélidos son ovalados, ¿ya? Entonces existen diferentes formas y tamaños según la especie. Entonces vamos a ver las distintas especies, las distintas formas que tienen los eritrocitos. También la vida media del eritrocito, una vez que sale de la médula ósea a circulación, en general depende de la especie. ¿Ya? También vamos a evaluar eso. Y su función principal del eritrocito es el transporte de oxígeno, ¿ya?, a los tejidos y retornar dióxido de carbono desde los tejidos a los pulmones, ¿ya? Ahí lo que ustedes pueden apreciar es una vista lateral del eritrocito y una vista superior del eritrocito. Por eso se habla que son bicóncavos. Ya aquí se ve la biconvidad en el eritrocito. Lo que ustedes pueden ver es este monito que está aquí, si pueden mirar este monito, ¿no es cierto? Ese, en el fondo, es la membrana del eritrocito. Les dije, ¿no es cierto?, que tenía que tener alta flexibilidad, ¿no es cierto? Y eso lo da el citoesqueleto que tiene el eritrocito en general. Entonces, el eritrocito está compuesto con bicapas lipídicas, principalmente por fosfolípidos. Ustedes ven aquí, estos son los fosfolitos. Y son más o menos el 50 al 60% de la membrana del eritrocito está compuesta por fosfolípidos, ¿ya? O sea, los fosfolípidos son los que están en mayor cantidad en la membrana de los eritrocitos. Pero también tenemos esta proteína aquí que se llama liforina. Esta que está acá es la licoliforina, esta que ven azul, ¿ya? Estas dos estructuras, los fosfolípidos y la glicoforina, forman la pared de la membrana externa e interna del eritrocito, ¿ya? De esta forma, al tener esta membrana, el eritrocito la separa del ambiente externo. Y
solamente el oxígeno puede pasar por la pared lipídica para unirse a la hemoglobina que está dentro del eritrocito, ¿ya? Entonces, en el fondo, las glicoforinas son proteínas integrales y son muy importantes en el transporte activo de solutos a través de la membrana del eritrocito, principalmente hemoglobina. Después aquí tienen, no sé si ven acá, dice actina, espectrina y ancirina, ¿ya? O anquilina también se llama. Entonces son la ancina, espectrina y la alquilina son proteínas periféricas que mantienen, le da esa forma bicóncava al eritrocito. O sea, ellos forman parte de lo que ven aquí, que está rojito, del citoesqueleto del eritrocito, ¿ya? En pacientes que se enferman, sobre todo cuando hay alteraciones en las lipoproteínas metabólicas de los pacientes, nosotros podemos tener alteraciones en la composición lipídica de las capas de la membrana de los eritrocitos, ¿ya? Y eso lo vemos en ciertas patologías, como por ejemplo aquí. Aquí ustedes ven una célula que se llama leptocito, ¿ya? Y el leptocito es mayor cantidad de lipoproteínas en la membrana del eritrocito. Entonces, aquí está este tipo de forma que ustedes ven aquí, ¿ya? También la membrana del eritrocito, dijimos que está compuesta principalmente de fosfolípidos, también está compuesta, si ustedes pueden ver aquí, colesterol, ¿ya? Y las glicoliforinas, que son el 10% de, de la composición de la membrana de los eritrocitos, que les dije que eran proteínas integrales, ¿ya? Entonces, el citoesqueleto lo que hace es que provee al eritrocito de estabilidad y deformabilidad requeridas para viajar a través de la circulación. Si ustedes ven ahí, aquí hay eritrocitos viajando en circulación y ellos se deforman cuando viajan en circulación, y esto es debido al tipo de membrana que ellos tienen, ¿ya? Le dije que el eritrocito estaba compuesto principalmente por hemoglobina, ¿ya? Y la estructura de la hemoglobina consiste en la globina, ¿ya? Y la globina es un tretámero, eh, es un tetrámero de 2 cadenas polipeptidas, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, esta estructura que está aquí es una hemoglobina, ¿ya? Entonces, la hemoglobina, dentro de esto tiene globina, ¿ya? Y estas globinas, estas son 4 globinas que ustedes ven acá, ¿ven? Esto es tretámero de 2 cadenas de polipeptídicas. Y cada una de estas tetrámeros contiene 4 grupos M, ¿ya? O M, que se llama, que es el grupo M que está acá, ¿ya? Este es el grupo M. Entonces, la globina es un tetrámero, son 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y cada una de estas cadenas tienen 4 grupos M, ¿ya? Cada grupo M que ustedes ven aquí, que lo ven aquí más grandecito, contiene anillos que se llaman de protoporfirina. Se lo repito, protoporfirina, que se sintetiza en la mitocondria, ¿ya? Donde está el hierro ferroso.
Entonces, el hierro o el fierro llega al eritrocito por la transferrina, que es la hormona que transporta el fierro en circulación, ¿ya? Y llega a las cadenas de la globina, ¿ya? Que son estas cadenas de globina, en general son sintetizadas por los ribosomas de los eritrocitos, ¿ya? Y así el fierro es insertado en el grupo M por una enzima que se llama sintetasa M, ¿ya? En realidad en inglés es M, pero nosotros en español decimos M, grupo M, ¿ya? No N, ¿ya? Entonces, el eritrocito, ¿no es cierto?, en el fondo es el que transporta el fierro, ¿ya? Y es insertado por la transferina a este grupo M por la sintetasa M. ¿Bien? Entonces esa es más o menos la estructura de la hemoglobina, ¿ya? Y acuérdense que el 95% del eritrocito es hemoglobina. Muy bien. Hematopoiesis. En general la palabra hema significa sangre y poiesis significa formación, ¿ya? Entonces, lo que ustedes ven aquí, todo esto es el sistema hematopoyético, ¿ya? El sistema hematopoyético es una diferenciación, multiplicación y maduración de los eritrocitos en la médula ósea, ¿ya? Y esto parte de una célula que se llama célula, ven aquí, célula troncal. También se llama o pluripotencial, ¿ya? Célula troncal, que es en el fondo una célula pluripotencial, ¿ya? Y por acción de una hormona que se llama eritropoyetina, ustedes saben que la eritropoyetina es sintetizada en el riñón, ¿ya? De esa manera empieza a ocurrir la diferenciación del eritrocito. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos de una célula que es troncal pluripotencial, gracias a la eritropoyetina se va a producir la diferenciación del eritrocito en la médula ósea. Y se fijan, esta es la diferenciación de la serie roja, o sea, del eritrocito o del eritrón, ¿ya? Tienen el rubriblasto, el prorubricito, el rubricito, el metamielocito, el reticulocito, y después está el eritrocito que sale a circulación. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando el eritrocito sale a circulación, no tiene núcleo. ¿Ven? Entonces, no puede salir con ningún remanente nuclear, ¿ya? Ni fragmentos, ni nada por el estilo. Tiene que salir completamente sin ningún fragmento nuclear a circulación. Entonces, si nosotros nos fijamos, el anterior al eritrocito es el reticulocito. ¿Ven? Eso es importante por lo que les voy a decir más adelante. Nosotros normalmente hacemos frotis sanguíneo para evaluar reticulocitos, ¿ya? Porque los reticulocitos nos entregan la respuesta a la anemia. Ustedes pueden tener anemia no regenerativa y anemia regenerativa. Y cuando tienen anemia regenerativa, significa que ese paciente tiene estos reticulocitos en circulación. Y esto es para todas las especies, exceptuando el equino, ¿ya? El equino, a diferencia de la otra especie, no es que no forme reticulocitos, sí forma, pero solamente en la médula ósea, y no salen a circulación. Entonces, para ver si las anemias tienen o no tienen respuesta medular en los equinos, normalmente se necesita hacer exámenes de médula ósea para evaluarlos desde ahí
y no como lo hacemos las otras especies, todas las otras especies que van a ver hoy día, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos evaluar si un paciente, cuando tiene anemia, queremos saber si ese paciente tiene o no tiene respuesta medular, entonces evaluamos este eritrocito que es reticulocito, que si ustedes ven aquí, se tiñe de esta manera, se tiñe con tinciones especiales, de nuevo azul de metileno, así se llama la tinción, y uno que ve aquí remanentes nucleares. ¿Ven? En el fondo, si yo les vuelvo atrás, es este reticulocito. ¿Ya? Entonces, si el paciente tiene reticulocitos en circulación, ese paciente tiene una anemia con respuesta medular. Y estos se evalúan con una tinción especial, pero también los contadores automatizados modernos los cuentan. Si no es así, hay que hacer una tinción y un frote. Normalmente, nosotros teñimos los frotis con una tinción rápida, o a lo mejor algunos de ustedes conocen que se llama Quick. Y cuando nosotros vemos eritrocitos, reticulocitos en circulación, los vemos así, más azulitos de lo normal, y más grande también, porque son más inmaduros. Ese es un eritrocito, y este es un eritrocito inmaduro. Entonces, en el fondo, este eritrocito policromatofílico que se ve en los frotis con tinciones rápidas que nosotros utilizamos, es lo mismo que un reticulocito. Lo que pasa es que acá nosotros tenemos que hacer el recuento total de esto para evaluar la anemia de los pacientes. Pero también nosotros se ven en los frotis comunes y se ven más grandes de lo normal. O sea, es un eritrocito inmaduro, un reticulocito. En general, los eritrocitos de las diferentes especies tienen diferentes formas y tamaños, ¿ya? Y nosotros los podemos ver en un frotis sanguíneo. O sea, cuando yo hago un frotis sanguíneo, sin saber que yo es la especie, yo lo veo bajo microscopía, solamente mirando su forma, yo podría saber de qué especie es, o de qué especie estoy hablando, ya sea de un bovino, de un ave, de un reptil, de un canino, de un equino, etc. ¿Ya? Y los vamos a ver. Ese es el eritrocito de canino, ¿ya? El eritrocito de canino se caracteriza, primero, la vida media, es de 110 a 120 días. Y se caracteriza, si ustedes ven, por tener palidez central. ¿Ve? Esta es la forma bicóncava, esto es una microscopía de barrido, y aquí ven, esto que están aquí son plaquetas, ¿ya? Y esto es un eritrocito. Entonces, el eritrocito de canino es grande, uniforme y tiene palidez central, y su vida media es de 110 a 120 días en circulación, una vez que se produce en la médula ósea. El de gato, la vida media es más corta. El eritrocito felino es de 65 a 70 días. El eritrocito de felino es más pequeño que el de canino y carece de palidez central. Si ustedes se fijan, casi no tiene palidez central, muy poquita. Otra característica de los gatos, a diferencia de los perros, es que las plaquetas son bien grandotas en ellos. Fíjense, estas son plaquetas. Si miramos las de perro, vamos atrás, son más pequeñas, ¿ven? Y en los gatos son más grandes, tienen unas plaquetas que aquí las muestran acá, ¿ven? Tienen plaquetas bien grandes, a diferencia de la otra especie. Ya es la única especie que tiene las plaquetas más grandes, el gato, y tiene un eritrocito más pequeño del perro y que carece de palidez central. Después tienen el eritrocito del equino, ¿ya? El eritrocito del equino es un poco más pequeño que el eritrocito de felino. Su vida media es de 140 a 150 días en promedio. Y también, al igual del felino,
casi no tiene palidez central, digamos, carece de palidez central, ¿ya? En esta especie es común ver la formación de estos eritrocitos que se llaman Rowleaux, ¿ya? Estos eritrocitos Rowleaux son eritrocitos que se llaman en pila de moneda, que están juntitos, a veces son 3, 4 más, ¿ya? No siempre son 2, como se ve en esta imagen, pueden ser más, ¿ya? Esto se produce por las cargas de los eritrocitos, entonces como que se unen, ¿ya? Pero eso es normal en ellos como especie, porque el Rowlax en las otras especies si aparece, por ejemplo en perro y gato, bovino, si aparece puede ser patológico, ¿ya? Pero en el equino es normal ver estas formas de pilas de moneda. El bovino, la vida media de los eritrocitos es 160 días, ¿ya? Son casi del mismo tamaño del eritrocito de equino, ¿ya? Es un poquito más grande, pero acuérdense que el del equino es el más chiquitito. Y el de bovino, esta foto no está más o menos, pero no tiene tanta palidez central como en el perro, ¿ya? Y en el equino no había casi palidez central, y en el felino tampoco casi palidez central. Este tiene un poquito, pero no tanto, ¿ya? Entonces ese es bovino. Después tienen los eritrocitos de caprino. En general los eritrocitos de caprino son bien pequeños, ¿ya? No tan pequeños como en el gato, pero tan pequeños como pueden ser como el equino. Y si ustedes ven, tienen formas distintas, ¿ya? Si se fijan ahí, tienen distintas formas los caprinos en los eritrocitos. Miren esta forma como ovoide, aquí redondita, miren esta forma de acá. Ellos tienen distintas formas en su eritrocito. Y esas son las plaquetas. Los eritrocitos de camélido, bueno, perdón, los de caprino son 125 días, los de camélido son 60 días, su vida media, y son ovales, y tienden a ser planos. ¿Ven que son ovales y planos? ¿Bien? Estos tienden a tener el CHCM alto. Igual usted, el CHCM es la concentración, es un índice que es para saber la concentración de hemoglobina de una población de eritrocitos. Entonces, ellos tienden a tener este índice aumentado en los hemogramas, siendo normal como especie. No es que sea patológico en ellos, sino por esta forma que tienen los camélidos de estos eritrocitos. Las aves, a diferencia de toda la otra especie, también los reptiles tienen eritrocitos que nosotros llamamos eritrocitos nucleados, ¿ya? La vida media en las aves son 35 días. Si ustedes pueden ver aquí, todo esto, todo lo que es de este color son eritrocitos, ¿ya? ¿Ven? Estos son todos los eritrocitos. Y hay distintas formas también como ven acá, ¿ya? Entonces, en ello los eritrocitos son nucleados. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando se hacen hematología en las aves, los reptiles, porque en las aves no van a hacer tanta hematología porque las aves normalmente, las gallinas broiler van a matadero. Entonces no se hace tanta hematología, pero aves, por ejemplo, que tengan como domésticos, normalmente la hematología se tiene que hacer manual, ¿ya? Porque no se pueden, las máquinas, los contadores automatizados cuentan los núcleos, entonces se pueden confundir con leucocitos. Entonces normalmente en las aves la hematología se hace en forma manual y no se hacen los contadores automatizados por la nucleación que tienen su eritrocito. Ahí tienen un resumen un poco del tamaño de los eritrocitos de las diferentes especies, ¿ya?
La cabra, fíjense qué chiquitito, es 3,2 microgramos. Aquí está. El diámetro es 3,2 micrones, fíjense, 3,2 más chiquitito. Rulex, la presencia, ¿se acuerdan cuando hablamos de estos eritrocitos en pila de moneda? De que el caballo es el que tiene más en forma natural, no patológica, el gato lo sigue, también el cerdo, ¿ya? La palidez central, fíjense, el eritrocito de canino, el que tiene más palidez central que toda la especie, ¿ya? Eso no, los reticulocitos, eso es en porcentaje nomás, y este es el valor del BCM. El BCM es el tamaño del eritrocito que uno lo evalúa en un hemograma, ¿ya? Pero usted todavía, eso lo van a ver después, ¿ya? Que interesa ver cómo son para los que lo reconozcan, la vida media también es importante, que esas cosas las tienen que saber de los eritrocitos. Lo que ustedes ven ahí es el frotis. Normalmente, cuando nosotros evaluamos eritrocitos, nosotros tenemos que hacer un frotis sanguíneo. Si ustedes miran ahí, eso, así se hace un frotis sanguíneo, se separa, ¿no es cierto? Se pone una gotita, se esparce y se llega hasta el final, ¿ya? En una forma uniforme, ¿ya? Y en general, la anatomía del frotis tiene 3 partes que se evalúa bajo microscopía. Esto después, se lo voy a volver a poner, esto después se tiñe, ¿ya? Y uno evalúa eh, eh, evalúa ese frotis sanguíneo. Todo hemograma debe ir con un frotis sanguíneo, ¿ya? Entonces, el frotis, como ustedes ven ahí, tiene una anatomía que nosotros llamamos anatomía del frotis. Entonces, lo que ustedes ven ahí, veremos, a ver si podemos parar esto cuando ahí, no se pudo, espérenme. Ahí está hecho, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver. Lo que ustedes ven aquí, lo final, eso se llama cola, ¿ya? Pero también tiene otro nombre que se llama extremo en pluma, porque queda como plumaje. Después aquí tienen la zona de observación, ¿ya? Esa zona de observación se llama monocapa. O sea, aquí evaluamos la morfología eritrocitaria y leucocitaria. Después está el cuerpo y después la cabeza del frotis. Lo que más se trabaja es en la cola para ver si hay agregación plaquetaria, y acá en la monocapa o zona de observación, ahí evaluamos plaquetas, evaluamos leucocitos, evaluamos eritrocitos, ¿ya? Todo eso es lo que compone esto. O sea, también hay distintas cosas que se pueden evaluar, no solamente eso, ¿ya? Entonces, al frotis, nosotros principalmente lo hacemos para estimación de cantidad, pero principalmente para evaluar si hay plaquetas o no hay plaquetas. Y eso se evalúa en la cola. ¿Por qué? Porque hay especies como el equino y el gato que tienden a lo que nosotros llamamos aglomerar plaquetas, a juntar plaquetitas. Y cuando se juntan las plaquetas así, no se cuentan en los contadores automatizados. Entonces el paciente les puede salir como que está disminuida las plaquetas en su informe hematológico, y en realidad el paciente tiene aglomeración. Entonces, por eso tenemos que evaluar la cola, principalmente para evaluar las plaquetas. Si están aglomeradas, significa que el paciente tiene plaquetas. También aquí en esta monocapa evaluamos lo que yo les decía, tamaño. Anisocitosis es variación en tamaño. Por ejemplo, si ustedes ven acá, si volvemos atrás, disculpa que lo pasé por todas partes, pero me gusta que quede clarito. Eso es anisocitosis. Si ustedes ven aquí, hay diferentes tamaños. Este es más grande, este es más pequeño. Entonces, eso es anisocitosis, variación en tamaño. Y lo que ustedes ven aquí es la monocapa del frotis, porque aquí las células no se topan unas con otras y nosotros las podemos evaluar bien. ¿Ya?
Entonces, ahí tenemos nosotros. Y también podemos ver policromasia, como estaba el frotis anterior, color, variación en cantidad de hemoglobina, ¿ya? Esa es la policromasia, cuando está más azulado. O también policromasia es variación en color con respecto a más cantidad de RNA que tiene esa celda, ¿ya? Los poiquilocitos son las formas, ¿ya? Es decir, en un frotis yo puedo tener distintos poiquilocitos o distintas formas que no son normales. Por ejemplo, hay formas que se llaman acantocitos, ¿ya? Por ejemplo, los leptocitos que yo les mostré al principio, que era alteración, ¿se acuerdan? Por la membrana lipídica, esferocitos, creneación, en fin. Esto es un ejemplo más, pero hay muchas formas distintas que se producen en los eritrocitos por patologías. Simplemente porque hay patologías que pueden producir estos tipos de poiquilocitos, o eritrocitos en formas anormales. Y también en los frotis sanguíneos podemos evaluar parásitos, presencia de parásitos, por ejemplo, micoplasma de los gatos. Podemos evaluar unos cuerpos que se llaman cuerpos de Howell-Jolly, que son unos remanentes nucleares. También se puede evaluar cuerpos de Hayes, en fin, ¿ya? Ahí vamos a ver algunas alteraciones para que ustedes sepan. Pero eso es la importancia del frotis, ¿ya? Acá ven la policromasia, ¿se acuerdan que hablamos? La policromasia es una variación en color, ¿ya? Entonces, si ustedes ven aquí, este es un eritrocito normal, y este, lo que está aquí, es un eritrocito policromatofílico. O sea, es un eritrocito como los mismos se los mostré anteriormente. Ya son eritrocitos inmaduros. Y esto, en general, son reticulocitos. Y tienen un mayor tamaño, claro, porque son más inmaduros. Entonces, a medida que, si ustedes se fijan, el eritrocito ya madurando, parte de un mayor tamaño y llega a un tamaño más pequeño, ¿ya? Tienen un color basófilo, claro. ¿Por qué? Porque dentro tienen menor cantidad de hemoglobina y tienen más remanente nuclear. Por eso tienen un color, o se tiñen de un color más azulado, ¿ya? Y la presencia de ello nos ayuda a clasificar la anemia, porque en el fondo son reticulocitos y pueden ser, les dije al principio, pues la anemia puede ser con respuesta o sin respuesta medular. Y si hay hartos eritrocitos policromatofílicos como eso, la anemia va a ser en el fondo con respuesta medular, ¿ya? Lo importante que les dije al principio, que no se observan en los equinos, ¿ya? No es que el equino no los produzca, pero no los libera desde la médula ósea. O sea, para saber si un equino tiene anemia con respuesta o sin respuesta, se evalúan desde la médula ósea. Eso es lo malo como especie, ¿ya? Entonces, se producen por retención de RNA, de retención de mitocondria y otros organelos, porque son eritrocitos inmaduros. Entonces, por lo tanto, son eritrocitos que tienen una menor cantidad de hemoglobina. No cumplen bien su función como un eritrocito, ¿no es cierto?, normal, como en este caso, que lleva una cantidad de hemoglobina suficiente. Si ustedes ven acá, lo que yo les muestro es la hipocromasia, no la policromasia, sino que hipo significa que está más bajo. Es decir, estos eritrocitos tienen palidez central. Y estos eritrocitos lo que tienen es una disminución en el contenido de hemoglobina. O sea, desde la médula ósea hay mucha eritrocitos que se están dividiendo muy rápidamente y salen a circulación y son más pequeños de lo normal, y esos eritrocitos tienen baja cantidad de hemoglobina, ¿ya? Y eso se llama hipocromasia. Normalmente la hipocromasia con eritrocitos más pequeños se presenta en anemias por deficiencia de fierro, para que ustedes sepan.
ya hablamos, ¿no es cierto?, que la alteración en tamaño se llamaba anisocitosis, ¿ya? O sea, van a haber diferentes tamaños. Y dentro de los tamaños, ustedes tienen los microcitos, que son eritrocitos más pequeños, porque hay una mayor microsis. ¿Se acuerdan que hablamos recién? Y cuando hay mayor microsis, los eritrocitos salen con palidez central. Entonces, si ustedes ven, estos eritrocitos de este paciente tienen mucha palidez central. Entonces, este tipo de anemia, cuando hay mucho eritrocito así, los pacientes tienden a tener anemia y se produce por déficit de fierro, ¿ya? O hay un metabolismo anormal del fierro. Entonces ahí es donde se producen estos eritrocitos que son microcíticos, pero si ustedes ven, también son hipocrómicos. Los macrocitos son estos. Son eritrocitos más grandes de lo normal. Hablamos que podían ser eritrocitos inmaduros, ¿no es cierto?, que se pueden ver en anemias con respuesta medular. Pero también pueden presentarse en cierta anemia sin respuesta cuando hay enfermedades que son mieloproliferativas o mielodisplásicas. Son desórdenes de la médula ósea, ¿ya? Bien, y se pueden presentar y que no estén tan azuladitos, ¿ya? Pero en general, ustedes tienen que comprender que son eritrocitos inmaduros, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, tienen un color más azuladito, como hablamos anteriormente, y normalmente son reticulocitos y que son para que se producen en anemias con respuesta medular. En general, esta raza, que es el Poodle Toy, tiende a tener macrocitosis, eritrocitos más grandes de lo normal, ¿ya? Por ejemplo, este froti, si ustedes ven, tiene eritrocitos más grandes y eritrocitos más pequeños, ¿ya? Pero este froti es de gato, fíjense, no tiene palidez central. ¿Ven? Este froti se sabe, uno lo mira y dice, ah, este froti es de gato. Entonces, este es un froti de gato que tenía una enfermedad mieloproliferativa, tenía leucemia y tenía eritrocitos más grandes, leucemia viral felina, y, ¿no es cierto?, tenía eritrocitos más grandes, entonces no tenía respuesta medular y nosotros sabemos que a lo mejor podía tener una enfermedad mieloproliferativa. Pero también, cuando uno ve BCM muy alto, puede ser deficiencia de vitamina B12 o cianocobalamina y también de ácido fólico, ¿ya? La macrocitosis. Después tienen poiquilocitos, que son las alteraciones de forma. ¿Se acuerdan que hablamos de alteraciones de forma? Y los poiquilocitos son alteraciones de forma. Una de las alteraciones que ustedes pueden evaluar un frotis se llama equinocitos. Y los equinocitos, ven acá, se producen por artefacto, es una crenación. Se ven como esta espícula alrededor del eritrocito. Normalmente puede ser por un mal secado de la muestra o cuando se hace mucha presión en el frotis y se rompe un poco el eritrocito, ¿ya? También puede ser un aumento de temperatura, si hace mucho calor, también se puede producir, ¿ya? Pero también se puede asociar a enfermedades como la glomerulonefritis, linfoma, quimioterapia, ¿ya? Y o secundario en equinos, a ejercicio en equino, ¿ya? Entonces, esos son unas formas que se llaman equinocitos. Después tiene otra forma que se llama acantocito, ¿ya? Y los acantocitos es principalmente
bueno, todas las que vamos a ver son alteraciones de la membrana, ¿verdad? Estos son eritrocitos espiculados con proyecciones variables, fíjense, no son las mismas que las otras, ¿ya? Se producen como, se les llama como elongaciones de un dedo, ese es el nombre que recibe, pero son eritrocitos con espículas, ¿ya? Y se producen por alteraciones principalmente de fosfolípido y colesterol de la membrana del eritrocito. Se asocia a enfermedad hepática y también se puede asociar también a hemangiosarcoma de vaso. Son las dos entidades que se asocian o se pueden asociar los acantocitos. ¿Ya? Estos son modos de ejemplo porque hay muchas más asociaciones, ya es una forma para que aprendan a conocerlo. No es que usted vea esto y va a decir, no, tiene una enfermedad hepática, no, porque hay que evaluar un hemograma, un perfil al paciente, hacer una ecografía, tantas cosas, ¿ya? Pero nos ayuda. Después están estos, que esto ayuda mucho, que son los esquistocitos, ¿ya? Los esquistocitos, que se los muestro en esta fecha, son fragmentos de eritrocitos. Estos se producen por lo que nosotros llamamos, es una rotura mecánica, ¿ya? Y se forman cuando los eritrocitos pasan por canales vasculares que son enrevesados, por ejemplo, en las insuficiencias cardíacas. O también cuando hay mucha fibrina, un exceso de fibrina en el intravascular, ¿ya? Entonces, si hay mucha fibrina en el intravascular, pasan por esa fibrina y se produce este esquistocito, ¿ya? Por eso se habla de fragmentos de eritrocitos. Entonces, cuando los pacientes que tienen mucha fibrina en circulación, por ejemplo, en la coagulación intravascular diseminada, se producen estos esquistocitos. También se habla por daño oxidativo, ¿ya? O hemangiosarcoma de vaso. Pero un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva o flujo turbulento también se puede producir, ¿ya? Y hay otros eritrocitos que están aquí que son queratocitos, no sé si ven, se ven como está, se junta ahí como un Pac-Man, se ve, ¿ve? Este queratocito se asocia a las mismas causas de los esquistocitos. Son otras formas o alteraciones. Después tenemos estos que se llaman esferocitos. Los esferocitos, esto es un frotis, ¿no es cierto?, de un perro. Esto es un monocito y ahí hay un neutrófilo. Estos eritrocitos se parecen mucho a los eritrocitos de gatos porque no tienen palidez central. Son más oscuros, si se fijan ahí, ¿ya? Como son sin palidez central y pequeños, son difíciles de identificar en gatos. No es que no se produzcan en gatos, se producen, pero no se puede identificar en el frotis, pero sí en el perro. Entonces, si un perro uno ve, está anémico, y ve que tiene esferocito, inmediatamente uno lo puede asociar a una anemia hemolítica inmunomediada, ¿ya? O sea, una hemólisis. O sea, este paciente está destruyendo eritrocitos. ¿Por qué se produce esto? Bueno, aquí, esto lo que ustedes ven aquí es el sistema retículo endotelial, es el vaso. Entonces, estos eritrocitos están en circulación con autoanticuerpos, ¿ya? O sea, o antígenos. Y lo que hace que el sistema fagocitario del sistema del retículo endotelial, ¿sí?, a través del complemento, ¿no es cierto?, saca estos eritrocitos de circulación. Y cuando los devuelve en forma de esferocito. Y como tienen mucho autoanticuerpo, ellos se tienden a juntar mucho o se aglutinan. Ve que aquí hay una aglutinación y ahí están mostrando los autoanticuerpos, ¿ya? Esto es lo que se produce en las anemias hemolíticas inmunomediadas,
¿ya? De los pacientes. Es decir, puede existir que esa anemia hemolítica sea primaria, es decir, que haya exposición de ciertas sustancias de la membrana hacia el exterior, y eso lo toma el cuerpo como un organismo extraño y empieza a destruir estos eritrocitos. O puede haber un antígeno, alguna bacteria, ¿ya? O por ejemplo, los micoplasmas de los gatos que están ahí, están alrededor de la membrana, eso es extraño. El organismo lo marca con anticuerpos, antígeno-anticuerpo, y el sistema fagocitario, ¿no es cierto?, se empieza a deshacer de ellos. Entonces, eso es lo que se produce en la hemólisis. Entonces, primaria es cuando el mismo eritrocito, por las razones que sea, se oxida y empieza a expresar cosas que están en el interior de la membrana hacia afuera, por ejemplo, peroxidasas, y viene el sistema inmune y lo toma como extraño y lo empieza a destruir. Y eso es una anemia hemolítica inmunomediada primaria. Y cuando es secundaria, hay muchas causas para secundaria, pero un ejemplo son los micoplasmas de los gatos, ¿ya? Que es una bacteria, que es un pequeño cocobacilo que está en el citoplasma de la membrana del eritrocito. Y eso también lo toma el organismo como extraño. Y esas se llaman anemia hemolítica inmunomediada secundaria, ¿ya? Entonces son más o menos para que ustedes... Y ahí, en los perros, cuando es perro se producen, ¿no es cierto? Aquí se produce el esferocito. Aquí toma el eritrocito, lo saca de circulación y lo devuelve como esferocito. Pero este esferocito no tiene funcionalidad, porque es una membrana casi destruida, que casi no tiene hemoglobina, ¿ya? No tiene funcionalidad. Pero eso es lo que hace el organismo un poco para compensar a estos pacientes. Y en el canino se aprecian, esto puede ser también, todas las especies que tienen palidez central se pueden apreciar los esferocitos. Pero en el equino y en el felino no se aprecian porque no tienen palidez central en su eritrocito en circulación. ¿Ya? Espero que le haya quedado claro un poco de lo que son las hemólisis. Después tienen los leptocitos, lo vimos en la clase nosotros, ¿no es cierto?, al comienzo de la clase, que tienen un área circular de palidez. En estos eritrocitos hay un exceso de membrana y hay anormalidades en el metabolismo lipídico, por ejemplo, una hipercolesterolemia, ¿ya? También se puede producir por exceso de DTA. Los tubos moraditos donde se colecta la sangre para hematología, viene un anticoagulante que se llama EDTA. Entonces, cuando hay mucho EDTA, también, o sea, un tubito se tiene que llenar con cierta sangre. Si llena menos, igual puede ser mucho EDTA y se puede formar esto. Su causa no es evidente, pero se justifica una investigación de enfermedad hepática. Claro, porque la enfermedad hepática, en general, acuérdense que todas las lipoproteínas son producidas en el hígado. Entonces, cuando hay una enfermedad hepática, un paciente tiene alteraciones del metabolismo lipídico. Por eso se pueden producir esto, ¿ya? Después tienen los cuerpos de Heinz. Los cuerpos de Heinz se producen porque se produce una denaturación oxidativa de la hemoglobina, ¿ya? Y en general los gatos tienden a tener cuerpos de Heinz como normal a veces, ¿ya? Ahora, hay ciertas enfermedades, por ejemplo, intoxicación con paracetamol en el gato, produce anemia hemolítica por cuerpos de Heinz, y el gato se puede morir, ¿ya? Entonces, lo que se produce en estas patologías es una oxidación de la hemoglobina. Y si uno lo mira en un frotis, ahí se ven los cuerpos de Heinz, pero normalmente se ven mejor con nuevo azul de metileno. ¿Se acuerdan que yo recién les dije para teñir reticulocitos? Bueno, es la misma tinción.
Y aquí se ven los cuerpos de Heinz. El gato como especie tiene una hemoglobina de muy fácil oxidación porque tiene más grupos Hem de lo normal. O sea, el perro tiene 4 grupos Hem, el gato tiene 6 a 8 grupos Hem. Entonces, tiene una hemoglobina de más fácil oxidación. Por eso, ellos a veces, encontrarlo en un froti en un 10% es normal, ¿ya? Mayor allá ya pasa a ser anormal, pero también no van a tener anemia, ¿ya? Porque esto produce anemias por cuerpos de Heinz, ¿ya? Después tienen los cuerpos de inclusión, un cuerpo que se llama cuerpo de Howell-Jolly, ¿ya? Este es el cuerpo de Howell-Jolly, y este es remanente nuclear nomás, ¿ya? Un eritrocito que salió con un pedacito de núcleo. Normalmente cuando los pacientes tienen anemia, a veces se pueden ver estos remanentes nucleares o cuerpo de Howell-Jolly, ¿ya? Por eso se dice, se puede asociar a anemia regenerativa, esplenectomía, supresión de la función esplénica, ¿ya? Porque acuérdense que el vaso remueve todo, lo extraño, por eso hablan de supresión de la mesa. Entonces es un remanente nuclear. Y los eritrocitos nucleados, ¿qué es este? Este es un eritrocito nucleado, ¿sí? Es un eritrocito inmaduro, los que vimos atrás cuando recién partimos, y aquí hay otro eritrocito nucleado. Son eritrocitos inmaduros. Que muchas veces esto lo confunden con un linfocito, pero normalmente es más central el núcleo, ¿ya? Y esto es lo que le hablaba de los parásitos de los eritrocitos. Uno son los micoplasmas. Si ustedes ven aquí, estos son micoplasmas. Son cocos azulados en cadenas, ¿ya? Y se ven más en la periferia de los eritrocitos. Entonces, ¿te acuerdas que le decía? Y ahí viene el sistema inmune y lo ataca. Porque eso no es normal. Y ahí se produce la anemia de estos gatitos. Pero en los frotis, la sensibilidad es pobre, es 11% nomás mirarlo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el paciente puede tener micoplasma y no se ven los frotis sanguíneos. No es un examen confiable para decir, ya, quiero saber si el gato tiene micoplasma, voy a ver en un frotis, no es confiable, porque su sensibilidad solamente es un 11%. ¿Sí? O sea, existe bastantes posibilidades de que el gato tenga y usted no lo vaya a encontrar. ¿Y por qué se pasa eso? Porque estos producen bacteriemias cíclicas. No siempre están en circulación. A veces se esconden y a veces salen. Y cuando salen, uno los ve. ¿Ya? Y hay diferentes especies de micoplasma. Tienen el micoplasma Haemophilus, el micoplasma candidato hemominuto, el micoplasma turinensis. Entonces, cuando uno ve esto, no sabe qué micoplasma, o sea, no diferencia especies. Para saber qué especies son, hay que hacer un PCR, ¿ya? Después tienen acá otro parásito eritrocitario, que es la Babesia X. ¿Ven? Nosotros no tenemos Babesia en Chile. Y anaplasmas marginales del bovino. Estos son los anaplasmas. Lo mismo, la sensibilidad es pobre de ver parásitos en sangre, no siempre se ven, son cíclicas estas cosas, pero si se ven, mejor. Pero Babesia X no hay en Chile y anaplasmas marginales no tengo idea porque yo bovinos no veo, sí que habla anaplasma. ¿Ya? Y eso es todo por esta clase de eritrocitos. Si tienen alguna pregunta, de todas maneras, yo aquí, ahorita mismo yo les voy a poner mi correo para que me puedan escribir, que se me olvida eso. Mi correo es así, contacto educobet, entonces, @gmail.com, que no lo había puesto. Entonces, cualquier duda que tengan de esta clase, me pueden escribir a ese
correo electrónico. Que estén muy bien y nos vemos entonces para la clase de leucocitos. Chao, chao, hasta luego. Nos vemos entonces en la clase de leucocitos.